Solución es Medicina, un programa para dar a conocer lo que a usted le interesa en temas de salud, con la conducción del doctor Javier Ávila y la doctora Eva Perusquía. Muy buenos días, distinguido teleauditorio. Bienvenidos sean a su programa Soluciones Medicina, programa auspiciado por el Sistema Universitario de Salud. Como todas las mañanas de jueves, les saluda con mucho gusto su servidor, doctor Javier Ávila Morales, y estamos aquí justamente para tocar temas vinculados con la salud. Les recuerdo a ustedes nuestros métodos y líneas de contacto, TVUAQ en el 442-192-1200, extensión 37120, y también en Radio Universidad en el 442-192-1293. Muy bien, pues esta mañana tengo el enorme gusto y la satisfacción de poder contar en el estudio con la doctora Elia Yunuen Reynoso Navarrete. La doctora Yunuen ha realizado sus estudios de licenciatura en medicina en la Universidad San Nicolás de Hidalgo en Michoacán. Posteriormente hace sus estudios de posgrado en pediatría en el Instituto Mexicano del Seguro Social en San Luis Potosí. Después hace todavía un posgrado más, que es oncología pediátrica en el prestigioso Instituto Nacional de Pediatría. Actualmente la doctora Yunuen se desenvuelve y presta sus servicios en el Instituto Mexicano del Seguro Social como oncóloga pediatra, además también en el Hospital del Niño y la Mujer, y tiene su práctica privada en el Hospital Ángeles de Ensueño. Así es que, sin ni más ni menos, le damos la más cordial bienvenida. Doctora Yunuen, muchísimas gracias por aceptar estar con nosotros. Muchas gracias, doctora, al contrario, por la invitación. Muy bien. Es un gusto. Gracias, doctora. Pues vamos a tocar, doctora, un tema muy sensible, un tema que poco a poco hemos ido aprendiendo a entenderlo, a saber que está con nosotros, y que es el cáncer infantil, el cáncer en los niños. Lo primero que yo quisiera preguntarle a usted para nuestro distinguido auditorio, doctora, es que nos comentara en su expertise qué tan frecuente es el cáncer infantil en la población. Sí, quizás yo creo que diferente a lo que pudiéramos como percibir o tener la percepción, el cáncer infantil es muy frecuente, es la principal causa de mortalidad en la edad pediátrica como enfermedad. Entonces, la cantidad de pacientes que se diagnostican es importante y por supuesto pues eso conlleva todo lo que viene en un proceso de salud de enfermedad en una familia, en una sociedad. Entonces, el incremento pues se ha debido quizás a muchos motivos, algunos desconocidos para nosotros, pero estamos diagnosticando aproximadamente, pues a nivel mundial, cuando hablamos de cáncer infantil, son como 400,000 casos al año. En este país estaremos aproximadamente alrededor de los 4,000 casos al año. Y este estado reporta casos nuevos al año 135, 150 al año. Entonces, es una cifra importante, ¿no? Entonces, eso ha generado cambios subsecuentes en todos los sentidos, ¿no? Relacionados con lo que es la política en salud, con la intención de poder ayudar a estos pacientes y a sus familias. Así es. Sí. ¿Usted ha percibido, si es en su práctica profesional, un incremento en la frecuencia del cáncer infantil? Sí, hay un incremento en la frecuencia y creo que eso, como nosotros como parte de área médica, nos debe de impactar en el sentido que debemos de estar preparados, ¿no? O sea, los médicos debemos estar, sobre todo los médicos de primer contacto, porque es a donde llega el paciente. Claro. Y no llega con un oncólogo pediatra o con un hematólogo pediatra, o sea, el paciente llega con el médico de primer contacto. Entonces debemos de tener la capacitación suficiente como para poder detectar a tiempo cuando hay una patología de este tipo, ¿no? Y poder tener rápidamente pues un abordaje y un tratamiento que no demore. Muy bien. Ahora, doctora, decir cáncer infantil, pues nosotros entendemos y lo sabemos en el lenguaje médico que tenemos grupos etarios, que son, digamos, grupos de edades. Sí. En términos generales, sí. ¿cuáles serían las edades
en las cuales con mayor frecuencia podemos encontrar el cáncer infantil. Entendemos que hay cánceres que están vinculados con la sangre, como son las leucemias, los linfomas y los tumores sólidos, que son los que habitualmente probablemente le toquen a usted entre tantas cosas ver. ¿Cuáles esos grupos de edades en los que con mayor frecuencia lo vemos? Sí, el cáncer infantil lo consideramos cuando se presenta en menores de 18 años y el grupo más que con mayor frecuencia se diagnostica un problema de tipo neoplásico es en la edad preescolar, ¿sí? Es decir, los niños que pues acuden a la edad preescolar, que está pues, alrededor de los 5 años, de los 4 a los 6 años. Es el grupo que con mayor frecuencia se diagnostica cáncer. ¿Sí? Muy bien. Ahora, doctora Yunen, platíquenos por favor, dentro de estos tipos de cánceres, ¿cuáles son los que usted ha observado en su práctica profesional, que son los más frecuentes? Sí, el cáncer más frecuente que nosotros observamos y que en realidad es similar al que se reporta tanto en la literatura y el que reportamos nosotros como incidencia en los hospitales, son las leucemias, es el principal cáncer diagnosticado en la edad pediátrica, justamente en la edad preescolar, seguido por los tumores del sistema nervioso central, los tumores cerebrales, los linfomas, y ya de ahí pues siguen otros tumores, ¿no? Como los sarcomas, los tumores renales, los tumores oculares. Sí, son los cánceres que con mayor frecuencia se ve en la edad pediátrica. Perfecto. Ahora, doctora, pues en los medios, justamente medios de difusión, pues se menciona que debemos estar atentos a la presencia del cáncer infantil. Primero, yo creo que una premisa es saber que existe y que está entre nosotros. Sí, considerarlo como una posibilidad diagnóstica siempre que vemos un paciente pediátrico. Perfecto. Ahora, en ese sentido, de acuerdo a lo que usted observa y a lo que usted trata, ¿cuál sería, para que le informe a nuestro distinguido auditorio, los datos que debemos estar atentos, tanto como padres, como mamás, que son las que están el mayor tiempo en contacto con los niños, que serían esos datos de alarma que nos hacen pensar, bueno, aquí puede haber algo más que una simple fiebre, que una simple bolita, etcétera? ¿Cuáles serían esos datos que usted nos recomendaría que estuviéramos atentos? Sí, pueden ser quizás muy imprecisos, por decirlo de alguna manera, pero lo que nos debe de llamar la atención siempre es cuando el signo, el síntoma es persistente o es continuo o no desaparece. Eso ya nos tiene que llamar la atención, ¿sí? O sea, la presencia de fiebre, que no hay un foco como claro, infeccioso, eso es un dato de alarma, ¿sí? La presencia de alguna hemorragia o algún sangrado, moretón, que no se relaciona con la actividad del niño. La presencia de dolor óseo sin una causa persistente, que muchas de las veces se quedan con la idea de que puede ser un dolor porque el niño está creciendo, pero no se ahonda en otra cosa más, ¿no? La presencia de dolor de cabeza o cefalea persistente, cambios en la conducta en un niño, el crecimiento de alguna lesión de algún ganglio que está continuamente pues crecido, que no baja de tamaño, y cualquier abultamiento, cualquier lesión que la mamá pueda palpar en el abdomen de sus hijos o en las extremidades o notarlo, ¿no? Entonces eso, muchas de las veces las lesiones inician solo como un abultamiento, como un tumor indoloro, ¿no? Y eso ya es un dato de alarma, no es normal definitivamente que haya ningún abultamiento. Hay que investigar la causa, ¿no? No necesariamente tiene que ser una neoplasia, pero hay que investigar la causa porque pudiera ser una de las posibilidades. Pero siempre es mejor indagarla, buscarla, siempre, a dejarla. Siempre. ¿No? Y nosotros como médicos debemos de estar siempre atentos y alertas en decir, puede ser que no sea, pero vale la pena el estudio, ¿no? Porque por algo la mamá ya acudió con nosotros, ¿sí? Es algo que a nosotros como oncólogos nos llama mucho la atención. El paciente cuando llega con nosotros ha pasado por varios médicos antes de llegar a un diagnóstico. Ha tenido ya un peregrinar. Sí, un peregrinar de 2, 3 y en promedio 3 o 4 médicos lo vieron previo a nosotros.
Entonces, sí llama la atención porque eso significa que en realidad sí tenemos que estar como más abiertos y pensar en esa posibilidad. Sí es cierto que el cáncer infantil se manifiesta diferente porque quizás estamos como acostumbrados en que la escuela siempre nos dicen, bueno, tiene que haber ataque al estado general en un paciente con un carcinoma o con un sarcoma, como sucede habitualmente en un adulto. En un niño no. Son tumores de otra índole, de otro estirpe histológico. Entonces eso hace que el niño se comporte también diferente, ¿no? Es muy raro que veamos un niño que en realidad se vea como muy afectado. Los signos o los síntomas pueden ser muy aislados, ¿no? Fatiga porque quizás está muy anémico y entonces el niño se empieza a fatigar, se cansa, ya no quiere salir al recreo o ya le duele los huesos y entonces pues ya no quiere hacer las actividades que normalmente hacía. Eso es lo que debe de llamar la atención, ¿no? En un paciente pediátrico. Así es. Sí. Pues le recordamos a nuestro distinguido teleauditorio que esta mañana nos acompaña la doctora Elia Yunuen Reynoso Navarrete, oncóloga pediatra, y justamente estamos hablando de lo que es el cáncer infantil. Doctora Yunuen, hace un momento mencionó algo que a mí me parece que es fundamental, independientemente de los cambios que podamos tener en signos o síntomas, fiebre, un nodulito, un ganglio, etcétera, los cambios conductuales. Sí. Me parece que es un punto muy fino en lo que está pasando, tal vez el rendimiento escolar, lo que usted dice, la fatiga, etcétera. Dentro de estos cambios conductuales es a veces los maestros quienes pueden mandar a llamar a los papás y decirnos, oiga, está pasando esto. Sí, claro. Los tumores cerebrales, que son una neoplasia, un sitio frecuente de presentación, se puede manifestar dependiendo del sitio donde se ubica como, pues, de forma diferente, ¿no? Pero podemos pasar por alto y más, por ejemplo, cuando el niño es adolescente, que decimos, es la adolescencia, ¿no? Y entonces no nos damos cuenta de que haya pequeños detalles y pequeños cambios que el niño está manifestando, ¿no? O asumimos que puede ser porque a lo mejor el niño está depresivo, porque a lo mejor el niño, ¿no? Pensamos en cualquier otra posibilidad y nunca pensamos en que vale la pena que lo revise, pues lo tiene que revisar un especialista y si es necesario, pues tomar algún estudio prudente, ¿no? Por supuesto, ya más alarmante, pues una crisis convulsiva, ¿no? Sí. Que también me llama mucho la atención porque los pacientes llegan a presentar una crisis convulsiva única y entonces nosotros decimos, es crisis convulsiva única. Puede ser la única, no requiere tratamiento, la vamos a vigilar. Creo que ahorita en este tiempo ya el hecho de decir vamos a vigilar, no estamos en esa condición de exponer al paciente, si tenemos un método diagnóstico para descartar en ese momento que efectivamente no hay una lesión ocupativa, ¿sí?, que está condicionando la crisis convulsiva. Entonces ya ahorita los tiempos y nuestra forma de actuar definitivamente tiene que ser más definida. Y porque el problema o quizás parte importante del problema que impacte la sobrevida de un paciente es cuando nosotros demoramos el diagnóstico, ¿sí? Entonces un diagnóstico a tiempo y un diagnóstico preciso puede cambiarle la vida al paciente. Incluso puede ser que sobrevive el paciente y si sobrevive puede ser que sobreviva con menos secuelas, ¿sí? Claro. Y eso implica además un costo médico, un costo familiar, o sea, lleva una serie de implicaciones que vale la pena invertir lo que tengamos que invertir al principio para ahorrar mucho de lo demás, sobre todo considerando la salud y el pronóstico del niño. Muy bien, doctora. Sí. Ahora, entendemos claramente que la metodología que vamos a seguir como médicos para poder establecer el diagnóstico de la enfermedad va a ser dependiente de dónde pudiera estar esa enfermedad. Pero en términos generales, doctora, ¿cuáles son los métodos diagnósticos que empleamos muy generalmente en la detección del cáncer infantil? Claro, nosotros iniciamos siempre por el estudio, como usted bien lo comenta, doctor, asociado a la lesión que está presentando el paciente en ese momento. Pero quizás como médicos a lo mejor de primer contacto para tener como una respuesta rápida en ese momento, hay estudios como que muy sencillos, incluso no invasivos y muy como tolerables en cuanto al pago, pues para el familiar, sí, ¿no? Entonces, si hay una duda de una fiebre persistente, de un dolor óseo persistente, una biometría hemática no puede faltar. No puede faltar una biometría hemática. Si hay algún ganglio, alguna lesión que nos llama la atención, puede ser un ultrasonido de la región con un médico que
muy capacitado para que pueda darnos una descripción adecuada y ver que no están sucediendo cambios en el ganglio ahí que valga la pena indagar otros aspectos más. Si hay un dolor persistente, pues una radiografía. Entonces, son los estudios como básicos iniciales que no podrían faltar, pues definitivamente no podrían faltar, ¿no? Los pacientes con tumores renales suelen tener hematuria, entonces ahí pues habría que hacer el ultrasonido de abdomen. Si hay hematuria, pues no solo el examen de orina, sino revisar en el abdomen y ver qué está pasando ahí, ¿no? Entonces, una radiografía de tórax para ver que no hay ensanchamiento mediastinal, buscar ahí ganglios interiores, y ya otros estudios un poquito quizás diferentes, pero también me parece que son accesibles, pues sería una tomografía, ¿no? Si hablamos del sistema nervioso central, una tomografía puede ser un buen inicio para un estudio, pero si el paciente tiene la oportunidad, los tumores que son muy pequeños a las lesiones iniciales pueden pasar desapercibidos, entonces valdría la pena mejor considerar una resonancia magnética con contraste para tener como que un panorama un poquito ya más definido. Claro, sí. En ese sentido, pues nuestros médicos inicial de primer contacto, nuestro médico general, etcétera, pues tiene un buen arsenal de estudios, de opciones de estudios que no son extremadamente sofisticados. Sí, así es. Y ya en un momento dado, cuando puedan ser, y que es un punto fino también aquí, la referencia para el especialista en oncología pediátrica, el subespecialista, pues ya hará él en su revisión la sugerencia de los estudios más dirigidos a lo que está pensando como diagnóstico, ¿verdad? Es correcto. Sí. Creo que la demora en enviar un paciente puede ser la diferencia quizás en un niño, ¿no? Porque si la mamá ya acudió con nosotros es porque la mamá ya notó algo que no es habitual en él, ¿sí? Y si nosotros como médicos ya nos dio la espinita de que hay algo que no está bien ahí, yo creo que ya no tenemos en nuestras manos esa oportunidad única, ¿no? De decir, vale la pena que lo revise el doctor. Puede no ser, los papás se alarman cuando ven la palabra oncólogo, ¿por qué tiene que ver a mi hijo un oncólogo, no? Puede ser que todo esté bien, pero es importante que el doctor lo vea para que nos quedemos tranquilos y podamos tener un diagnóstico concreto de lo que le está pasando a su hijo. Entonces, creo que la referencia definitivamente demora, sí, definitivamente nos demora. Todavía tenemos una sociedad donde primero busca el familiar una alternativa para resolverlo en casa y eso ya consume tiempo, ¿sí? Entonces después busca el médico que le dio tiempo en el trabajo de llevarlo, el más cercano, ¿sí? Y todavía ese médico si demora más en mandarlo porque ya como médico de primer contacto o médico inicial, pues uno ya sabe en realidad para dónde se dirige la patología que puede estar teniendo el paciente. Entonces ya él es la clave primordial para derivar al paciente, ¿sí? Muy bien. Y ya llegando con nosotros, la verdad es que creo que los tiempos de respuesta son muy rápidos, pues, ¿sí? Creo que se ha trabajado bastante también en salud, en nivel de salud público. Entonces creo que ya los tiempos de respuesta en realidad son cortos. Yo veo, por ejemplo, ahora los programas que están en el IMSS, el OncoCrean, hay tiempos establecidos ya que no se superan con la intención de beneficiar al niño, ¿no? O sea, 7 días para un diagnóstico de tal patología, tantos días para un diagnóstico de tal patología. Entonces, eso ya es importante, sí, se han hecho muchos esfuerzos para poder optimizar y llegar a tener una respuesta rápida y concreta para un paciente, ¿no? Entonces, yo creo que ahorita ya, llegando una vez con el subespecialista, ya la verdad el tiempo es muy rápido, es muy corto. Entonces, nuestro problema yo lo sigo todavía percibiendo que está antes. ¿Sí? Antes de llegar. Ahí es donde el familiar debe de estar muy alerta y nosotros como médicos muy alertas. ¿Sí? Tenemos la oportunidad ahí. Desgraciadamente en oncología pediátrica no hay un tamizaje pues que nos diga, híjole, le podemos hacer este estudio y sabemos que probablemente el niño no lo tenemos, ¿no? Entonces solo tenemos a la mano las manifestaciones que el niño vaya presente en ese momento para nosotros tener una apreciación diagnóstica. Entonces, quizás el único, a lo mejor, o sea, no hay como un nivel de vida que digamos, el niño tuvo este nivel de vida que le condiciona un factor de riesgo para esto. Sí. En realidad no, lo único que podemos hablar en cáncer infantil en cuanto a las condiciones preventivas quizás podría ser la vacunación, por ejemplo,
¿no? Entonces, un paciente pediátrico que tiene una infección por hepatitis B se asocia a un riesgo elevado de tener un cáncer hepático en edad pediátrica incluso. Entonces, la vacunación, o sea, el riesgo de tener una infección por VIH, entonces puede generar factores de riesgo para los linfomas en los pacientes. La infección por el virus del Epstein-Barr, por ejemplo, es un factor de riesgo también asociado a linfomas. Y bueno, quizás a lo mejor como tamizajes, ahorita ya se hace lo que es el tamiz oftalmológico, entonces es el retinoblastoma, es un tumor congénito y que se puede diagnosticar en ese tamizaje que se realiza. Entonces, todas son oportunidades, ¿no? Todas son oportunidades de poder ofrecerle al niño el hecho de decir, tenemos un diagnóstico y además vas a poder preservar tu ojito, ¿no? Y no tener un diagnóstico y además perder el ojito y con riesgo de perder la vida. Muy bien. Sí. Ahora, doctora, platíquenos brevemente, ¿qué avances hemos tenido en los tratamientos? Quisiera yo decirle que mucho sí ha habido, la verdad es que sí ha habido, doctor, pero la sobrevida sigue todavía comprometida, pues no tenemos el nivel de sobrevida que quisiéramos, impactan muchos aspectos. Vivimos en un país donde todavía nuestra sobrevida pues no es la que quisiéramos y entonces ha habido mejoras en cuanto a que nuevos tratamientos, los hay, no tantos, pero los hay. Entonces tenemos oportunidad de tener alguna terapia dirigida para cuando los pacientes no han respondido a la quimioterapia sistémica. Pues las modalidades de tratamiento que utilizamos más en pediatría son quimioterapia, radioterapia, cirugía y por supuesto pues ya la terapia blanco, la terapia dirigida, ¿no? Entonces ha habido algunos avances, sí los ha habido. No han impactado quizás tanto como nosotros pretendiéramos en la sobrevida y vamos lentos, ¿no? Vamos lentos porque en realidad pues el trasfondo o el problema real pues es genético. Y entonces eso ha sido pues complicado. Complicado. ¿No? Ahora, por ejemplo, doctora, dentro de las modalidades de tratamiento mencionó la radioterapia. Sí. ¿A partir de qué edades podemos emplear radioterapia en los niños? 3 años. Antes no. Y tratamos de limitarla en la medida de lo posible por los efectos secundarios. ¿Sí? El sitio radiado, tejido radiado, es un tejido que va a quedar hipoplásico, no va a crecer, no se va a desarrollar y tiene un alto riesgo de desarrollar una segunda neoplasia. Entonces muchas de las veces damos el tratamiento para contener o para consolidar una respuesta total de un tumor y después aparece una segunda neoplasia en ese sitio. Y por ejemplo, en términos muy generales, doctora, mencionaba usted que ya una vez que se llega al subespecialista, pues se acortan los tiempos de resolución ya del problema. Nuestros institutos y, digamos, entidades de salud pública han hecho esfuerzos. ¿Cómo estamos ahorita en ese sentido? Han hecho esfuerzos y creo que es importante, sí es importante reconocer, doctor, porque lo que impacta es el reconocimiento de 3 puntos ahí, donde el reconocimiento de la mamá, el reconocimiento por parte del médico, una vez que llega con el médico subespecialista el diagnóstico oportuno, y la tercera fase es esa justamente, ¿no? Donde en realidad ya se tiene lo suficiente, los recursos suficientes para que ese paciente pueda recibir el tratamiento que requiere, ¿sí? Desde quimioterapia hasta un trasplante. Excelente. Entonces todos esos esfuerzos se han visto reflejados ahí, ¿no? Tenemos ahorita la oportunidad de que se le ofrezca al paciente lo que el paciente puede requerir al menos para la primera línea de tratamiento. Los esfuerzos también se han visto reflejados, por ejemplo, en tener un sistema como de captura donde nosotros podemos decir, estos son nuestros diagnósticos, este es el plan de tratamiento, esto es lo que vamos a dirigir, porque necesitamos saber dónde estamos parados para poder impactar después a futuro, ¿no? Claro. Ya no podemos estar pensando en Estados Unidos o en tal país se reporta esto y entonces nosotros vamos a trabajar en base a eso, ¿no? Entonces todos esos esfuerzos han impactado en que ahora nosotros sabemos lo que tenemos, sabemos nuestra situación y impactamos en poder modificarlo. Muy bien, doctora, pues prácticamente hemos llegado al término de esta entrevista y para el cierre quisiera yo pedirle, si fuera tan amable, en decirnos un número telefónico, un lugar donde usted se encuentre, por si nuestro auditorio desea contactarla a usted. Claro que sí, muchas gracias, doctor. Bueno, yo me encuentro en el Hospital Ángeles de Querétaro,
en el consultorio 110. El número de contacto es el 442-154-0039. Ahí estoy a sus órdenes. Yunuen Reynoso, oncólogo pediatra. Doctora, agradecemos en infinito su participación, ha sido muy interesante y muy de vital importancia y esperemos verla nuevamente pronto con nosotros. Sería un gusto. Muchísimas gracias a nuestro distinguido auditorio y nos vemos en una edición más de Soluciones Medicina. Buenos días. Solución es Medicina, un programa para dar a conocer lo que a usted le interesa en temas de salud, con la conducción del doctor Javier Ávila y la doctora Eva Perusquía.